Aprovechar las capacidades de los socios y trasladarlas a la sociedad, incidir en la formación, estrechar relaciones con otras instituciones son algunas de las líneas que plantea Pedro Lara para su mandato al frente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica que acaba de estrenar. Doctor Lara, muy buenas, bienvenido a NESalud TV. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son los retos de la especialidad de Oncología Radioterápica? Pues son muchos. Vivimos una época de cambio para toda la sociedad, así que también para nuestra especialidad. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales es realmente fomentar como hablaremos después, una formación completa, de calidad para los especialistas, mantener un sistema que permita atender a todos los pacientes en el Estado de una forma más o menos igualitaria. Aspectos relacionados con la investigación y sobre todo, y en mi opinión muy importante, dar a conocer qué hace esta especialidad por los pacientes. Yo creo que el paciente de cáncer necesita saber qué opiniones hay y sobre todo necesita tener un trabajo multidisciplinar de tal forma que la información que reciba sea una información completa, una información en la cual el paciente pueda confiar y no sea información diferente según un poco el tipo de especialista que se presenta. Por tanto, yo creo que el enfoque multidisciplinar, el realmente unirnos para trabajar por el paciente es uno de los retos más importantes que tenemos por delante. Una de las apuestas fuertes de su mandato será la formación con esa Escuela Española de Oncología Radioterápica. ¿Qué líneas se van a desarrollar en este sentido? Pues básicamente lo que pretendemos es, por un lado, fomentar una formación oncológica clínica general en unos primeros 2 años, de tal forma que el especialista en oncología radioterápica, junto con la formación que recibe en el hospital, que es una formación muy importante, práctica, adquiera de una forma arreglada unos conocimientos que tienen que ver con el cáncer en general en los 2 primeros años de formación. Será online y con una evaluación, esperamos que muy exigente al final del periodo. Y luego habrá una segunda fase correspondiente a un doctorado, donde los compañeros se especializarán, es decir, dentro de su formación ya de especialistas, pero irán orientándose hacia aquellas parcelas que les son más interesantes o más atractivas. Y ahí tendremos que desarrollar programas que tienen que ver con la radioterapia de alta tecnología, con la braquiterapia, con la investigación translacional o con los tratamientos combinados. Es decir, pretendemos que la escuela sirva al especialista en formación como un apoyo reglado académico que pueda ayudarle también en su carrera universitaria. Y luego habrá un tercer nivel de formación continuada para los profesionales, ¿no? De esa forma creo que podemos acompañar al profesional en distintas etapas, ofertándole el mejorar sus conocimientos de una forma arreglada, organizada y académica, ¿no? Además, otro de los temas curiosos que se plantea en la sociedad es ese padrinazgo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente la idea es que hoy en día es muy necesario que los compañeros jóvenes, y quizás no tan jóvenes, puedan desarrollar parte de su tiempo de formación en otros centros, fundamentalmente en el extranjero. Para nosotros es una prioridad y probablemente es un paso indispensable para cualquier profesional que quiera hacer una carrera académica, científica, etcétera, ¿no? Por tanto, lo que pretendemos es encontrar entre nuestros amigos y colegas de otros países un grupo de personas que junto con algunos profesores españoles quieran hacerse cargo de la ayuda, de la guía, una especie de mentor de un profesional joven que tenga ilusión, que tenga ganas de trabajar y que apueste por una carrera profesional de alto nivel. Y eso sería muy favorable porque hay mucha gente muy importante dispuesta a ayudar y creo que hay mucha gente joven con mucha ilusión y hay que ponerlo en contacto. Una de las líneas también que se ha planteado pues, al frente de su mandato es hacer hincapié en la necesidad de equidad, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Salud. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues la situación en la que estamos no es buena porque la crisis económica ha golpeado duramente las inversiones. Es una realidad y ahora mismo 1/3 de los equipos de radioterapia
que tenemos en España están obsoletos desde el punto de vista tecnológico o incluso realmente mecánico, podríamos decir. Por tanto, se requiere un cambio y un plan realmente estratégico importante. Nosotros demandamos del Ministerio, lo hemos demandado en diversas opiniones y de las reuniones estratégicas contra el cáncer del Ministerio, que se establezca un límite para el tiempo de uso de los equipos. España está en una situación en la cual un tercio de esos equipos están obsoletos. Y están obsoletos tecnológicamente y nuestras, en fin, televidentes podrán entenderlo perfectamente. Ningún ordenador dura más de 10 años. Y aunque estén bien y no se hayan roto, ya no son lentos o no llevan los programas que nos permiten trabajar a día de hoy. Pues nosotros tenemos una especialidad que va con estos tiempos modernos. Es una especialidad tecnológica, moderna, informatizada, precisa, y para eso requiere una inversión que esté acorde con los tiempos. Por tanto, no podemos seguir utilizando equipos de hace 10 años para los softwares de ahora, y eso es fácil de entender. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo porque además el tratamiento con radioterapia es extraordinariamente coste eficiente. Tengan en cuenta que un equipo medio en España puede estar alrededor de los 2,5 millones de euros, pero si estamos hablando de que lo vamos a usar durante 10 años y en 10 años va a tratar aproximadamente unos 5.000 pacientes, el coste por paciente es extraordinariamente bajo. Con lo cual, esa inversión es imprescindible, porque estamos yendo a una radioterapia muy precisa. Estamos yendo a una radioterapia que no va a dañar al tejido alrededor. Quizá hoy en día la radioterapia sea, por tanto control que no hemos generado nosotros mismos, el arma terapéutica más segura que hay. No existen muertes tóxicas con radioterapia, pero en otros tratamientos del cáncer pueden producirse. Con radioterapia no. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo de precisión, ese esfuerzo de seguridad ha sido muy intenso. Entonces, claro, todos estos nuevos equipos traen una tecnología tan adecuada a los tiempos de ahora que intentar hacer tratamientos de hoy con equipos de hace 10 años es imposible, por más que le pongamos mucha ilusión a los profesionales. ¿De qué tiempo límite estaríamos hablando que se ha trasladado al Ministerio? En general, nosotros hablamos de 10 años, a día de hoy. A día de hoy no deberíamos tener ningún acelerador con más de 10 años funcionando. Pero es que además también hay que establecer un mínimo de los equipos y qué pueden hacer los equipos para el tratamiento. Y eso es muy importante porque hemos tenido, afortunadamente, el coste de estos equipos se ha abaratado mucho con los años, pues como la informática, también se abarata, todo se va abaratando, la tecnología se abarata. Entonces, hoy ya no es tan gravoso comprar un equipo adecuado. Quizás los precios se han mantenido estables durante los últimos 10 años. Es decir, que incluso ahora vale lo mismo que hace 10 años, pero la vida ha subido, con lo cual son comparativamente más asequibles. Y merece la pena hacer un gran esfuerzo en ese tema. Se habla mucho quizás de las dificultades de acceso a nuevos tratamientos, pero no tanto que de esas dificultades, ¿no? de acceso a nuevas tecnologías. ¿Son necesarios más estudios en este sentido de coste-efectividad o en tecnología? Definitivamente. Quizá cuando me decía antes un poco de los retos, yo creo que el reto fundamental es explicarle a la gente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que estamos haciendo. La oncología radioterápica es una especialidad un poco compleja. La gente entiende bien, tengo una enfermedad, me ponen una medicina, me curo. Entiende bien, me operan, me curo. Pero esto me dan radioterapia, me curo, no se entiende tan fácil. Es compleja, muchos compañeros durante la formación universitaria tampoco es lo suficientemente intensa. Y quizás yo creo que en ese aspecto tenemos una falta de comunicación, de tal forma que efectivamente, como dice, no somos tan conscientes de que las dificultades de disparidad entre ciertos hospitales, incluso de hospital a hospital, no de comunidad autónoma a comunidad autónoma, marcan una gran diferencia. Y mire, marcan una gran diferencia no solo en la curación, sino en la toxicidad. Y cuando hablamos de coste-eficiencia, como usted dice, que es fundamental profundizar en este tipo de estudios, las toxicidades generadas también salen caras. Es decir, utilizar equipos tecnológicamente no adecuados que producen un poco más de toxicidades, eso al final cuesta al sistema más que hacer un equipo que no tenga toxicidad. Los equipos modernos nos permiten dar la dosis de radiación donde queremos sin que los tejidos sanos sufran, y eso ha cambiado la vida. Esas imágenes de toxicidades graves antiguas, esas pacientes con sequedad de boca después de un tratamiento de cabeza y cuello,
eso ya con la tecnología de hoy en día se ha minimizado prácticamente. Y eso gana mucho en calidad de vida y por tanto los pacientes tenemos que ofertarles realmente lo que llamamos los tratamientos estado del arte. Hay que ofertarles lo mejor disponible. De alguna forma, entonces, se ha trasladado en repetidas ocasiones al Ministerio esta necesidad, ¿no?, de renovar equipos y sobre todo Sí, de sí. que no haya tantas diferencias entre comunidades. Sí, yo creo que influye en la inversión, ¿no?, que efectivamente, yo creo que también en este aspecto yo soy optimista en el sentido de que, bueno, una cierta en fin, mejoría macroeconómica o como sea esto de los políticos, una cierta incremento de los fondos disponibles puede repercutir, yo creo que va a repercutir favorablemente en esto. Yo creo que vamos a seguir en esta línea de tratar de, digamos, de contarle estas dificultades a todas las instituciones para que sean conscientes de ello. Hablaba de que, bueno, con los nuevos equipos disponibles la toxicidad se reduce muchísimo, se va más directo, ¿no?, a donde se tiene que ir, y además tenemos la otra línea que es la personalización, ¿no?, que cada vez podemos ir al tratamiento más específico del tumor según sea la necesidad del caso del paciente. Efectivamente, sí. El cáncer, yo llevo en esto pues desde que estaba en quinto medicina, así que no he hecho otra cosa más que cáncer. Y poniendo como ejemplo uno de los tumores más frecuentes, el cáncer de mama. Antes el tratamiento, una paciente se llevaba al completo. Mastectomía, radioterapia en toda la mama, quimioterapia. Hoy en día, gracias a que conocemos que dentro del nombre cáncer de mama hay tipos moleculares diferentes, ya vamos haciendo las cositas, en vez de buscar el máximo tolerable para la paciente, lo que buscamos es el mínimo que sea útil. Entonces ahora ya las cirugías son en general casi todas conservadoras, 7 de cada 10 señoras llevan un tratamiento conservador de las mamas. Ya no todas necesitan quimioterapia, algunas por su tipo molecular pueden recibir solo una pastillita de hormonas y con unas toxicidades no tan vistosas, no digo que no la tenga, pero no tan vistosa y tan gravosa desde el punto de vista familiar, social y personal como la quimioterapia. Pero es que la radioterapia ya a muchos pacientes no hay que darla en toda la mama, solo tenemos que tratar la zona de la cirugía. Y en tratamiento además mucho más corto. Con lo cual yo creo que lo que está pasando también es que el impacto emocional que supone el cáncer para los pacientes, las nuevas técnicas de radioterapia lo reducen muchísimo, porque estamos pasando de pacientes que durante 6, 7, 8 semanas tenían que estar viniendo todos los días al hospital y sintiéndose pacientes de hospital y enfermos, aunque estaban recibiendo un tratamiento preventivo, pero porque estaban yendo a un hospital, con los nuevos tratamientos, porque podemos ser más precisos, porque podemos dar más cantidad de radiación cada día, esos tratamientos se han acortado de 8 semanas a 4 semanas, a 3 semanas. Y por tanto el impacto que sufre la paciente o el paciente tratándose del cáncer se minimiza muchísimo. Eso es muy importante. De cara, por ejemplo, a otros tratamientos de los que también se habló en el Congreso de la SEOR, que se realizó recientemente, pues la braquiterapia sigue mostrando resultados a largo plazo más equivalentes o superiores a la cirugía en el caso de la próstata radical, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente es un ejemplo de cómo la progresión tecnológica nos ha ayudado muchísimo. La braquiterapia básicamente es ser capaz de poner fuentes de radiación dentro del tumor o al lado del tumor, con una pequeña intervención quirúrgica que realizamos en nuestros propios quirófanos. Pues efectivamente, ya no hay que hacer un tratamiento mutilante como la prostatectomía. La braquiterapia produce las mismas tasas de control, pero además con muchos menos efectos secundarios. Pero es que iría más la braquiterapia, por ejemplo, el cáncer de mama, en casos seleccionados, en un tratamiento de una semana, es equivalente a 5 semanas antiguamente, con radioterapia externa, en casos que molecular hemos dicho que en esa individualización es posible. La braquiterapia supone, y nuestros oyentes lo entenderán perfectamente, el máximo de la dirección, de direccionar el tratamiento, es que pongo el tratamiento en el tumor. Ni más lejos ni más cerca, no entro desde fuera para tratar el tumor, lo pongo justo la radiación en el tumor. Por tanto, las toxicidades son muy bajas y las tasas de control excelentes, porque el tumor recibe toda la dosis que necesita. En el caso del cáncer de próstata, hoy en día,
pues si bien sigue habiendo médicos que recomiendan la cirugía, hoy en día no hay una razón científica que sustente una superioridad de un arma terapéutica sobre otra. Quizá el paciente elige o debería ser explicado lo suficiente para que elija qué toxicidad está dispuesto a tener. Otra de las cuestiones que también se abordaron es la necesidad de contar en España con una unidad de protones. ¿Qué ventajas aporta esta unidad? ¿A qué pacientes podría beneficiar? ¿Y cómo está el resto de países de nuestro entorno, ¿no? Pues yo creo que la unidad de protones representa otra de los, de los hitos claros en los cuales la dotación en equipos de tratamiento para el cáncer en España está por debajo de los estándares. Tengan en cuenta que aproximadamente, siendo absolutamente restrictivo, un 0,5% de todos los pacientes con cáncer que se tratan con radioterapia necesitarían protones. Fíjese, solo el 0,5%. En España tratamos casi 100.000 pacientes al año con radioterapia. El 0,5%, estamos hablando de 5.000 pacientes. O sea, estamos hablando de un número de pacientes importante. Y yo creo que esto es algo que obliga sí o sí a tener al menos una, pero habrá que tener más, porque una sola unidad de protones no es posible. ¿Y cuál es la ventaja? Podemos tener un caso muy mediático, el niño inglés que pasando por Marbella ha vivido, camina y habla habiéndose tratado con protones y hubiera muerto no tratándose con protones. O sea que hemos tenido un caso donde se ve claramente el efecto y lo hemos visto retransmitido por televisión. Los protones tienen una ventaja y es que podemos detenerlos exactamente donde queremos. Y hay sitios en el cuerpo que son muy difíciles. Por ejemplo, tumores cerebrales en niños, tumores en la médula espinal. Son muy complicados. Y además, los niños especialmente son sensibles a esta radiación porque dosis altas pueden detener su crecimiento para el futuro. Es decir, nosotros queremos curarlos, pero queremos curarlos sin que luego esto se les note en el futuro. Hoy en día no se plantea que un país como España no tenga una unidad de protones, fundamentalmente para el cáncer pediátrico. Es fundamental para el cáncer pediátrico. Aproximadamente unos 250 niños al año reciben radioterapia en España. Esos 250 niños estarían bien tratados con una unidad de protones. No exclusivamente con una unidad de protones, pero la unidad de protones sería muy útil para muchos de ellos. Pero es que luego hay tumores en pacientes adultos que están en unos sitios complejos de base de cráneo, en fin, en sitios complejos para la radioterapia estándar, en la que nos ayudaría muchísimo. Por tanto, parece imprescindible. Francia ya tiene varias unidades, Italia tiene varias unidades, Inglaterra está poniendo en marcha 4 unidades, Alemania tiene varias unidades también. Un país como España, con 47 millones de habitantes, 45 millones de habitantes, necesita al menos poner en marcha lo antes posible el trabajo de montar una unidad de protones, que eso además lleva, desde que uno decide que la va a poner en marcha hasta que la pone en marcha, pues, casi 2 años, ¿no? Tendría que ser quizás una estrategia más, digamos, a nivel nacional, que quizás por comunidades autónomas, que puede ser una inversión pues, en los tiempos que corren más difícil de... Bueno, probablemente inicialmente sí. Yo creo que inicialmente habrá que tomar una decisión política. De todas formas, el coste de este tipo de instalaciones, tenga en cuenta que podría establecerse en un coste inicial de alrededor de unos 20 millones de euros. 20 millones de euros, estamos hablando que sería como comprar 8 máquinas normales. En España tenemos 280 máquinas normales, o sea que tampoco es un coste estratosférico, porque esto, como todo, se va abaratando. Entonces, si estamos hablando de una inversión de un equipo alrededor de los 20 millones de euros, no es una inversión realmente limitante comparado con lo que cuestan otras cosas que compramos y que no vamos a entrar, pero hay otras cosas del día a día que valen también 20 millones de euros. Y esto sería una cosa muy importante para la ciudadanía. Probablemente, evidentemente, el primer esfuerzo debería ser conjunto por parte de las instituciones. Tengan en cuenta además que este tipo de equipos no solo permite unos tratamientos excelentes para algunos pacientes, sino que abre la puerta a otros tipos de investigaciones biológicas de cómo las células tumorales realmente se comportan con una forma de radioterapia que es completamente distinta y nueva de la que tenemos hasta ahora. Por tanto, viene aparejado también un desarrollo de I+D+I que podría ser muy útil y combinado con instituciones universitarias, académicas, etcétera, ¿no? O sea que en este caso, en la unidad de protones, todavía hay cosas por las que
en las que avanzar a nivel de investigación. Muchísimo. Tengan en cuenta además que hay un aspecto añadido, que es que la investigación en protones, la radiación cósmica es de protones. Por tanto, un equipo de protones permite investigar también en astrobiología. Por tanto, la combinación, el partnership entre no solo los proveedores de salud, sino también universidades, institutos de investigación, etcétera, pueden hacer mucho más rentable y más útil equipos de este tipo. Por tanto, en el futuro, yo espero no equivocarme, pero en los próximos 10 años tendremos varias unidades en España porque es lo que viene, no habrá otra, ¿no? En definitiva, un poco contamos con la formación de los especialistas, pero corremos el riesgo de quedarnos atrás si no se avanza, ¿no?, en la equipación de tecnología, porque España a nivel de formación está a un buen nivel. Bueno, está a tan buen nivel que como hay tantas dificultades para encontrar trabajo en España, nuestros especialistas no tienen ningún problema en ser contratados en centros europeos. Por tanto, bueno, puedo decir que mi última residente será contratada en el Gustave Roussy de París. Quiero decir con esto que están bien formados, por supuesto, muy bien formados. Y yo creo que además, vuelvo a decir de nuevo, es una especialidad que va mucho con la juventud, va mucho con este nuevo aire tecnológico. Somos una especialidad muy precisa, muy tecnológica, muy informática, y esto nos ayuda a que sea fácilmente comprensible por los jóvenes, muy atractiva para los jóvenes, y que realmente estamos adquiriendo por unos niveles de unos compañeros con una formación muy buena. Necesitamos, evidentemente, quizá una visión que yo creo que se está produciendo de esto es muy coste eficiente. Como usted decía al principio, es fundamental por nuestra parte cuando nos acercamos a buscar los fondos, a hablar de aspectos económicos. No solo podemos hablar hoy en día, no solo se puede hablar de los beneficios médicos, que son muy importantes, sino cuál es este beneficio médico que es relevante, además trae un beneficio de coste-eficiencia asociado muy importante, que lo hará aún más atractivo a la hora que decidamos invertir en ello, ¿no? Doctor Lara, pues seguiremos muy de cerca este tema, esperamos avances pronto. Muchísimas gracias por estar en Muchas gracias por la invitación.